Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y sobre todo un saludo, buenos días a nuestros amables seguidores en La Razón Radio y en todas las plataformas digitales. Gracias por la deferencia. Estamos tristes por lo que ha acontecido ayer, un poco al anverso de lo que ha sido luego de que hablamos después del partido entre Bolivia y Brasil, que era con una historia y con un final bastante positivo. Anoche no pudo ser, como decíamos en el transcurso de la jornada con nuestro jefe de redacción Rubén Atahuichi. Bueno, la academia quedó ahogada a pocos metros de llegar a la orilla, ¿no? Estaba bastante cerca, pero lamentablemente Atlético Mineiro ganó por 1-0 en el minuto 49, ya a tiempo de adición del segundo tiempo. Bernard conecta lo que viene a ser el 1-0, lo que implica la eliminación de nuestro último equipo boliviano en torneos internacionales. Estaban cerca de los penales, de terminar 0-0. Iban a penales. Ido a una definición de esas, pero lamentablemente no. Y lo que decíamos, ¿no? Ha sido una desazón, creo, obviamente en toda la afición bolivarista, en gran parte de la afición al fútbol. ¿Por qué? Porque el final ha sido contrario a lo que fue en el Bolivia frente a Brasil. Pese a que, bueno, en los análisis podríamos decir que Bolívar no jugó mal, Diego. Tenemos que comentarles a nuestros seguidores, para quien no vio el partido al detalle, Bolívar jugó una muy buena presentación. En el primer tiempo supo contener, tampoco fue una maravilla, pero supo sostener, a diferencia de otros planteles nuestros en el exterior, que son apabullados. No, Bolívar se paró bien con Torrén, con Santiago Echeverría en la zona defensiva, en el medio campo con dos falsos cinco, como es Leonel Justiniano, el propio Erwin Vaca. Y en el segundo tiempo ya fue como de tú a tú, obviamente con un mayor dominio de balón, de pelota del cuadro local brasileño, que ya se estaba desesperando, ya estaba llegando ahí al límite, hasta que vino esa jugada, una de las pocas distracciones que tuvo la defensa y el juego de Bolívar, que finalmente le costaron. Pero es como decimos, ¿no? Ayer uno se consultaba y decía, ¿y si Lampe hubiera pasado algo en el partido con Brasil y si nos metían algún gol, hubiera sido igual todo un funeral el país? Pero no, fue una alegría. Y anoche sí fue una tristeza obvia. ¿Por qué? Porque Bolívar, que tenía sus chances de llegar lo más lejos, pensar incluso en una final de este torneo, pues quedó frustrado en su año centenario, ¿no? Donde todo ahora apunta, como así lo dijeron en conferencia de prensa, al torneo nacional. ¿Qué duele más? Bueno, la derrota, obviamente, pero sí, digo, haber perdido así en el último minuto, sí, o haber perdido por goleada. Exactamente. Creo que es como más doloroso en el último minuto, ¿no? Que instante, resististe, ¿no? Estabas ahí casi tocando, diríamos, la siguiente fase, o bueno, los penales, que son una lotería. Claro, que se hubiera tenido otras opciones, ¿no? Claro, total. Es lo que comentábamos, Diego, es como cuando tú estás cruzando el río y estás cerquita de la orilla y finalmente a 1 metro te terminas ahogando. Y bueno, ya quedas fuera. En este caso, el dolor es mucho mayor porque, tomando en cuenta de que se hizo un gran esfuerzo, y tuvo Bolívar incluso un par de opciones de poder anotar el partido, hasta si hubiese hablado de un 1-0 a favor, pese a que el Mineiro fue con el dominio del balón, el juego futbolístico superior. Eso no podemos negar. Además jugaba de local. Además jugaba de local, todo eso. Pero Bolívar hizo una buena presentación. Sin embargo, en el global de lo que siempre decimos es que podemos decir que jugó mejor, tuvo garra, murió con las botas puestas, todo eso, pero el resultado final es el que cuenta y ha quedado eliminado, ¿no? Entonces, lo más doloroso creo que es eso, haber resistido, haber competido de tú a tú prácticamente con el cuadro brasileño, que no era uno de los grandes del Brasil, o sea, venía de jugar una final de Copa Libertadores, pero no es uno de los gigantes, y además que pasa un mal momento en su torneo, ¿no? Está en las últimas posiciones, pero no deja de ser un cuadro brasileño que es fuerte, ¿no? A otros ritmos, otra velocidad con relación al nuestro, pero Bolívar se paró bien, se paró bastante bien, hizo protagonismo, finalmente no llegó, terminó capitulando en tiempo de adición y cediendo lo que es esta clasificación, que obviamente eso es lo doloroso, ¿no? El haber resistido bien, pero en tiempo de descuentos queda finalmente el sabor amargo de quedar eliminados y decirle adiós a la Copa Sudamericana.
Bien, pasa el Mineiro. ¿Quiénes más pasaron la siguiente etapa de la Sudamericana? Sí, con todo gusto. Tenemos ahí unos cuadritos que nos van a ayudar nuestro señor director, con doña Matilde también. Ayer también te cuento que se dio un resultado sorpresivo en Manizales, Colombia, en el estadio de Palo Grande, donde el local Once Caldas llegaba con la ventaja de haber ganado 2-0 en Quito, de frente visitante a Independiente del Valle. Pero ayer se dio la sorpresa e Independiente del Valle le ganó por 2-0. Y fueron a los tiros penales, en los cuales el cuadro ecuatoriano también ganó de visitante por 5-4. Y precisamente Independiente del Valle va a ser el rival de Atlético Mineiro, ya ambos como semifinalistas, ¿no? Que va a ser en el mes de octubre esta fase. Y en la otra, bueno, hoy entrará en escena Diego, amables seguidores de La Razón Radio, Alianza Lima de Billy Vizcarra, que va a jugar frente a la U de Chile, el cuadro del escándalo, ¿no? Con los de Independiente, que no van a jugar en Santiago, van a jugar en Coquimbo a estadio vacío. En la ida empataron y bueno, aquí el que gane también va a tener la chance de poder clasificar como otro semifinalista, donde ya le espera Lanús de Argentina, que dio el batacazo en esta instancia porque anteayer pues sacó fuera al que era gran favorito a ganar este torneo, que es el Fluminense de Brasil, ¿no? Y que venía de un... Solo queda un brasilero. Sí, en este caso solo queda un brasileño en la Copa Sudamericana, cuya final va a ser en Asunción, ¿no? En noviembre, y con eso se estaría completando este cuadro, ¿no? De lo que viene a ser la Copa Sudamericana. Entonces, diríamos, está entre un equipo peruano o chileno la siguiente llave. Junto a, seguro, a un argentino que es Lanús. Y en el otro lado está el brasileño, el Atlético Mineiro, que dejó fuera a nuestro equipo Bolívar, y está Independiente del Valle de Ecuador, ¿no? Que serían los semifinalistas. Qué locura, ¿no? Va a ser interesante. Sí, no sé, son por ahí no va a ser una final entre un argentino y un brasilero, algo que generalmente se espera. Sí, desde ya hay que ver, ¿no? Que eso podría darse en el caso de que Lanús pase a la final y Atlético Mineiro pase también a la final. También pase, esa podría ser la final. Podría ser una opción. Está ahí, ha sido una semana muy bonita y también incluso hoy día, Diego, te comento, ya pasando a la Copa Libertadores. A ver, vamos a la Libertadores. También el cuadro ya se está definiendo. ¿Por qué? Porque anoche en un partido intenso, vibrante, Palmeiras, que es el gran favorito a ganar la Copa Libertadores, derrotó a River Plate de Argentina por 3-1. El cuadro argentino comenzó... Fue un baile. No tanto, en el primer tiempo al menos los argentinos se pararon bastante bien, tanto así que estaban ganando por 1-0. Pero después el Palmeiras, que le dicen el ogro del torneo porque nadie quiere cruzárselos, son un equipo bastante duro, fuerte, eficaz, finalmente terminó imponiéndose por lo que es el torneo de Copa Libertadores. Y hoy en la noche van a surgir otros dos semifinalistas en los partidos en los que va a jugar uno de nuestros compatriotas. Va a estar Gabriel Villamil en Liga Universitaria de Quito visitando al Sao Paulo de Brasil, ¿no? Donde va en la ida en Quito, ganó Liga por 2-0. Ahí está el cuadro, enseguida vamos a ir. Le pedimos a nuestro señor director que nos sostenga el gráfico, donde va Liga. Ojalá pueda tener un resultado positivo, ¿no? Para así tener a un representante en las instancias de semifinal. Y la otra semifinal es Flamengo Estudiantes, ¿no? Que se va a jugar allá. En este caso... ¿Estudiantes de La Plata? Estudiantes de La Plata de Argentina, bien. Perdón. Valga la precisión, Diego, ¿no? Ya hay un clasificado en semifinales que es Racing, que dejó a Vélez Sarsfield de Liniers, ¿no? De Buenos Aires fuera. Racing espera al ganador de Flamengo Estudiantes de La Plata, ¿no? Para ver qué es lo que acontece de ahí. ¿Pasa Flamengo o pasa Estudiantes? Puede ser una llave entre argentinos o un argentino y un brasileño. En el otro lado, lo que decíamos, juegan esta noche en Sao Paulo frente a Liga de Quito de Gabriel Villamil. El ganador pasa a semifinales y jugará con Palmeiras. Aquí por ahí el gráfico nos falta actualizar, en el caso de la Conmebol es lo que puso. Claro. Palmeiras ya está clasificado a semifinales, entonces va a esperar al ganador de Sao Paulo, Liga de Quito, y la final en Lima, que también va a ser a fines de noviembre, ¿no? Bueno, aquí sí se nota el predominio
de Argentina y Brasil, ¿no? En la Libertadores. Sí, bastante. O esperemos que eso lo vaya a romper Liga de Quito, de Ecuador, de nuestro compatriota Villamil, que ojalá pueda tener un buen resultado con Sao Paulo y pasar a semifinales, y le haría frente a Palmeiras. Al ogro. Al ogro ahí, para que ojalá pueda dar el batacazo, ¿no? Bueno, Liga ya sabe de estas lides, si vale el término, porque ya fue campeón de Libertadores, ya fue campeón de Sudamericana, de Recopa, es decir, Liga tiene una gran trayectoria, ¿no? Lo tuvimos hace un par de años acá en este set al presidente de Liga, ¿no? A quien le hemos consultado cómo era la fórmula para que un equipo de Ecuador, que no es del lado del Atlántico, no es uruguayo, no es brasileño, no es argentino, pueda romper esa hegemonía que normalmente tienen esos clubes en estos torneos, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, la final va a ser esta también en noviembre. Sí, en Lima. En Lima, en el estadio. Lima, que pecheó hasta para hacer la final de la Sudamericana, de la Sudamericana, ¿no? Que siempre estaban tras de Tawichi, ¿no? De Santa Cruz, y siempre venían de ahí los rumores que finalmente se han corroborado, ¿no? No alcanzó lamentablemente nuestro estadio cruceño, y bueno, ahora se va a jugar en Asunción la Copa Sudamericana, ¿no? Y la Copa Libertadores está en Lima. Entonces ahí están, todavía hoy día, Diego, amables seguidores de La Razón Radio, hay partidos de expectativas bonitos que se van a jugar a nivel internacional. ¿Y cuándo se retoma Sudamericana? En octubre. En octubre. ¿Y sí. Libertadores? También en octubre. Sí, las semifinales, ¿no? En claro. Octubre, sí. Ya prácticamente de ahí esperar las finales a noviembre. A noviembre, exactamente. Sí, ahí está, ¿no? Lo que ha significado. En todo caso, lo que podemos decir es un poco la tristeza, volviendo ya a nuestro panorama con Bolívar, es que en este año centenario la idea, el objetivo era que pueda llegar lo más lejos, ¿no? Creo que ha hecho una participación interesante Bolívar, aunque en el caso de la academia, Diego, está el hecho de que esa es la deuda pendiente, ¿no? La asignatura que no la puede completar desde don Mario Mercado Vaca Guzmán, que en paz descanse, cuando siempre se hablaba de la final de Tokio. ¿Por qué se decía Tokio, Japón? Porque antes se jugaban los partidos intercontinentales, no sé si recuerdas, ¿no? Tú eres bastante joven, Diego, pero antes el campeón de la CONMEBOL, de la Libertadores, con el campeón de la UEFA, lo que es la Champions League, se enfrentaban en un solo partido, siempre en Tokio. Entonces, desde Mario Mercado, la idea de Bolívar siempre ha sido así, porque Bolívar es el gran ganador del fútbol boliviano, ¿no? Es el mayor ganador de nuestro fútbol, campeón más que ninguno, gana. Ahora seguramente, como ya lo dijeron anoche en la conferencia de prensa allá en Belo Horizonte, se van a abocar netamente al fútbol boliviano, que enseguida vamos a ir, para tratar de lograr el título, seguramente como un premio, no sé si consuelo, pero por ahí van a tratar de pelear. Pero la idea en su centenario, en este 2025 que cumplió 100 años el 12 de abril, era tener protagonismo y por qué no tratar de pelear, al menos llegar a una final de un torneo internacional. No le fue bien en Copa Libertadores, donde tú sabes participó en nuestro primer cuatrimestre, le tocó una fase complicada y quedó en el tercer lugar. Precisamente ese tercer lugar en el que pulsó con Sporting Cristal del Perú, le permitió jugar esta Copa Sudamericana, ¿no? Donde tuvo una buena presentación con Palestino de Chile, luego con Cienciano del Cusco, Perú, pero ya en esta llave con el brasileño Mineiro un poquito se cumplió esa regla, porque se decía siempre que se enfrenta a un brasileño queda fuera el equipo, y lamentablemente ocurrió eso anoche, ¿no? Bien, vamos ahora al fútbol nuestro, sí. Porque también ayer hubo fútbol en el torneo local. En la liga de la división profesional, el torneo más importante en el que juegan todos contra todos y los que entrega el premio mayor, ¿no? Para volver a clasificar a estos torneos, ¿no? A Copa Libertadores y a Copa Sudamericana. Bien, ¿qué novedades hay en el fútbol boliviano? Ya que ahora ya no hay bolivianos en certámenes internacionales, volveremos al nuestro, ¿no? Bueno, comentarte, Diego, que la nota más fuerte de la jornada de anoche ha sido el triunfo de Always Ready en el Estadio Cuarto Centenario en Tarija, cuando derrotó de visitante por 2-1 a Tomayapu. Resultado que le permite todavía dispararse mucho más arriba en el liderato de la tabla de posiciones, porque ya suma 52 unidades. Faltan todavía 8 fechas, 24 unidades por decirte, en el caso de Always, pero no deja de ser significativo esta ventaja que está obteniendo, ¿no? Ha sido un triunfo también un tanto complicado, porque Always también comenzó perdiendo allá en el Cuarto Centenario, pero después se repuso y se reivindicó con un golazo de Héctor Cuellar en principio de
de distancia y otro gol de Enrique Triverio, el ex atigrado que ahora juega para Always Ready. Y eso le permite al cuadro representativo del Alto pues constituirse como el principal favorito al torneo de la Liga, ¿no? Al margen de ello se disputaron otros 2 encuentros. Comentarte, tú que eres hincha de Wilstermann, buenas noticias, logró finalmente su primer triunfo como local anoche frente a Blooming en el Félix Capriles por 1-0. No te creo. Sí, logró ¿Qué su pasó? primer ¿Jugó triunfo contra Sillas o qué? Fue no. División infantil de Blooming. No, Diego, meritorio total lo que ha hecho Wilstermann porque enfrentó a uno de los equipos que mejor juega fútbol, te diré, Blooming, que tiene como director técnico al profesor Mauricio Soria, y que venía con buena intensidad, buen ritmo, pero aquí se puede decir el ñeque, como decimos en La Paz, ¿no ve? O el carácter, el temperamento, la gaza, como dirían los stronguistas, la que expuso Wilstermann, que no viene bien, tú sabes, en lo futbolístico, institucional, económico, son muchos la crisis que rodea, pero logró un triunfo que le permite estar ahí tratando de salir de esa zona roja, ¿no? Y mucho más temprano, por la tarde, en el estadio Víctor Agustín Ugarte en la Villa Imperial, se dio otro resultado importante. Gracias, señor director, ahí por los resultados del gráfico. Es que Gualberto Villazuel San José sorprendió al local Nacional Potosí y lo derrotó en su casa por 1-2, ¿no? Resultado que le permite al Cheve también de incorporarse en la mitad de la tabla, tomando en cuenta que estrenaba a un director técnico como es Walter Flores, ¿no? El jugador orureño que se emplazó al profe Eduardo Villegas, quien fue destituido luego de una goleada. Y bueno, con estos resultados es que se está dando el torneo en su fecha 22. Hoy continuará el mismo con otro partido importante, en este caso para los atigrados, porque The Strongers juega a partir de las 15:00 en el estadio Carlos Villegas en la localidad de Entre Ríos frente a San Antonio de Bulo Bulo. El Tigre está obligado a ganar, a triunfar, a recuperarse, si es que no quiere alejarse, que ya se alejó un poco de Always Ready, porque Die Stronger está con 43 unidades, aunque tiene 2 partidos menos, Diego, tomando en cuenta esto de las programaciones que se han dado, pero pese a ello, igual el cuadro atigrado, igual que viene en sus bamboleos dirigenciales, está conminado a lograr un triunfo porque viene de un par de derrotas, ¿no? Que le ha significado y le ha golpeado duramente, porque perdió ante Aurora y perdió ante Guavirá, ¿no? Entonces eso hace y obliga a que los atigrados sí o sí tengan que al menos reivindicarse, si no van a tener complicaciones también en lo deportivo, ya que tienen en lo institucional, tomando en cuenta ahí el divorcio interno que hay entre su presidente y el directorio que lo acompaña. Nos decías 43 puntos tiene el Tigre, sí. ¿Y el puntero cuánto tiene? 52, Always Ready. 52. Pero tiene 2 partidos más, es decir, Stronger tiene 2 partidos que no ha cumplido. Está. Ahí está, ¿no? Lo que viene a ser la tabla de posiciones. Bueno, Bolívar también debe 2 partidos. Debe también 2 partidos, está con 40, ¿no? Bolívar el fin de semana ya va a volver al torneo local, visita Oruro, pero ahí está Blooming, por ejemplo, con 37, luego está Jeve San José con su triunfo de ayer con 30, San Antonio de Bulo Bulo con 28, lo mismo que Guavirá. Independiente con 27, lo mismo que Oriente Petrolero en la mitad de la tabla, y un poco más rezagados Nacional Potosí, que ayer perdió, se quedó con 24, Real Oruro tiene 24, lo mismo que Universitario de Sucre, mientras que Real Tomayapu, que ayer cayó, tiene 23, y ya la zona baja, la zona complicada es que ABB se encuentra con 20, Wilstermann, que con el triunfo, pese a ello, tiene 11 unidades, y Aurora, que está con menos 5 debido a la dura sanción que le ha tocado encarar, ¿no? En lo que viene a ser una sanción disciplinaria. ¿Cuántos partidos faltan para esto? Entre 8 y 10. Claro, porque si tomas en cuenta Always Ready, le faltarían solamente 8 partidos para completar las 30 fechas. Pero si ves a Die Stronger y a Bolívar, les faltaría 10 encuentros para completar las 30 fechas que se tienen. O sea, ¿no? Wilstermann es muy probable que descienda. Iría al indirecto. Porque Aurora lo salvó, digamos. Aurora está último. Qué desastre. ¿No? Ahora Aurora Cochabamba está esperando, sí, el clásico cochabambino y los 2 grandes. Será en la B, pues. ¿No? Los sábados jugarán el clásico. Esperemos ahora que no, Diego. A ver, debemos que el fútbol pueda darse. Aurora aún está apostando al TAS, ¿no? A la apelación internacional que hizo para que le quiten esa sanción de menos 33 puntos que le hicieron. De darse esa figura, Aurora treparía muchísimo más arriba de la mitad de la tabla de posiciones. Si hubiera un fallo a favor,
le tendrían que reponer los puntos que le estarían quitando, entonces subiría en la entre San Antonio, junto con San Antonio y Guavirá estaría. Algo así más o menos, ¿no? Pues, no tengo la precisión. Tiene 33, dices, ¿no? Menos 33. Menos 33 puntos. Ahí tiene menos 5. Sí. La diferencia son 28. Entonces tiene 28 para arriba. Exactamente. Ahí, estaría junto con San Antonio y Guavirá. De darse ese fallo a favor del TAS, ¿no? Claro. Y en esa circunstancia, Wilstermann estaría complicado. Chao. O ABB, digamos, que tampoco la tiene tan fácil y ha caído estrepitosamente, ¿no? Y bueno, ahí está nuestro fútbol. Comentarte solamente como un adelanto que en este mes se bajó a la liga, pero en octubre nada de la liga. Va a ser todo de la Copa Bolivia, por el calendario que están preparando la división de competiciones de la FBF, y la idea se dice es porque también se le quiere dar un margen de tiempo a la selección boliviana, porque va a jugar también unos amistosos con perspectivas al repechaje de marzo, ¿no? ¿Cuándo juegan los amistosos? Si mal no me equivoco es el 14 de octubre. Nomás. Claro, frente a Rusia, ¿no? En Moscú, y hay otro que juega en Turquía, con Jordania, también ahí cerquita. Y en noviembre hay otros 2 amistosos, ¿no? Con Japón y Corea del Sur. Entonces, por ese tipo de situaciones es que el calendario de octubre va a ser netamente la Copa Bolivia o el torneo por series, ¿no? Que es el de menor atracción, podríamos decir, porque entrega los premios menores internacionales, ¿no? Entonces, la liga en octubre va a parar y recién volverá en noviembre. ¿Vas a ir a Moscú? No, vamos a seguir desde acá. Nos gustaría, obviamente, pero vamos a seguir estando al pie del cañón con nuestras redes, con nuestra plataforma, con nuestra edición de los domingos, que nos está yendo bastante bien. Nuestra edición impresa también, Diego, es una alegría poder ver a nuestro periódico circulando las calles de La Paz y del país con un material de lujo, bien tratado, perdón la modestia, pero con profesionales que manejan al dedillo lo que es la información informativa en general. Y deportiva, por supuesto, con todo el equipo de marcas que ahí también tienen un destaque en el periodismo deportivo. Así que, bueno, hasta ahí llegó el sueño de la Sudamericana, pero queda pendiente, ¿no?, el sueño para el caso de los bolivaristas, el torneo local, aunque Always parece ser el favorito a hacerse de la Copa. Aquí tengo una lectura, Diego, si me permites, antes de cerrar nuestro sector. Sí, efectivamente, si bien Always está con 52 puntos en la cima de las posiciones, yo te comento que Bolívar tiene equipo. Tiene uno de los mejores equipos del fútbol boliviano, que si juega como sabe hacer, su poderío de medio campo para adelante, es bien difícil sostenerlos. Y además que dentro del calendario que está, que lo hemos publicado en nuestra edición del domingo, tomando en cuenta las posibilidades, Bolívar va a jugar con 2 rivales directos. Jugará con Always Ready, que si le gana ya le descontaría 3 puntos, ¿no ve? Y jugará con The Strongers, el clásico del fútbol boliviano, que también le descontaría otros 3 puntos. Entonces Bolívar tiene esa chance de acercarse. Lo que sí es que no tiene que hacer fallar, pero de que tiene equipo, tiene plantel, uno de los más poderosos, con las mejores condiciones, como Ananta, con el mejor trato económico, donde casi no hay crisis alguna, pues es Bolívar. O sea, las condiciones dependerá del plantel, de los jugadores, a ver cómo se puedan reivindicar de lo que se dice normalmente el mal de copas, ¿no? Luego de que quedas eliminado de un torneo internacional. Bueno, pero por el momento Always tiene la 9 prioridad. Puntos arriba de... Sí, a ver, 9 puntos arriba de The Strongest, pero tiene 2 partidos más, ojo con eso, ¿no? Y está 12 puntos arriba de Bolívar, 15 arriba de Blooming. O sea, digamos que está cómodo ahorita Always, salvo que esos 2 partidos pendientes, tanto del Tigre como de Bolívar, vayan acortando esta distancia, y ahí de repente se puede, diríamos, incomodar un poco el puntero. El puntero de todo el año, ¿no? Always ha sido puntero casi todo el año. Sí, prácticamente. Strongers fue una etapa también puntero, pero se dio aquello por los traspiés que tuvo. Pero respondiendo a lo que siempre, a veces incluso en la redacción nos dicen nuestros compañeros, ¿no?, de las otras áreas, de contabilidad, marketing, pero ¿y quién va a ser campeón? ¿Cómo está la cosa? Vivimos con la ansia de querer saber ese rato. Podemos considerar que Always Ready tiene la primera prioridad de lograr el título. Pero no se va a fiar porque sabe que tiene a un Bolívar ahí al acecho. Claro, le está respirando la nuca. Tiene plantel con qué. Y lo otro, como dicen los stronguistas, si al Tigre no lo matas, pues va a reaccionar y algún rato puede hacer algo.
Está entre esos tres, sin desdeñar a Blooming, que todavía seguramente va a dar una batalla por el fútbol cruceño, ¿no? Está entre esos cuatro el título nacional, si lo ponemos en plano general, con sus favoritos ahí en ese orden que no miente la tabla de posiciones. Always Ready, The Stronger, Bolívar y Blooming arañando, tratando de dar pelea en este final. Acá me mandan una pregunta. A ver. Y dice, ¿por qué el Tigre empezó a perder? Claro, son dos, dice, dos partidos, supongo los últimos dos, pero eso debe afectar por la dirigencia y la falta de pagos, ¿me dicen? Sin duda, Diego, seguro que sí, que gracias a nuestro amable seguidor, un abrazo cordial para él o para ella, quien nos escribe, la crisis que tiene el fútbol, el Club Die Stronger interno, casi diríamos fratricida entre hermanos directivos, entre su presidente, el doctor Daniel Tezazas, y su directorio, es decir, sus inmediatos, quienes deberían ser colaboradores con la señora Paula Mendoza, los otros señores que es la vicepresidenta, ese divorcio sin duda alguna que complica al plantel, porque es como todo ámbito laboral, o sea, uno quiere trabajar en las condiciones normales, pero si ve que las cabezas, los líderes que tienen que guiar el barco por buen camino, no coinciden entre sí y es más, tienen peleas, tarde o temprano afecta al plantel y así lo ha hecho. Es más, el plantel estaba sacando cara, podríamos decir, como se dice popularmente, por la institución cuando en medio de esta crisis se estaba liderando. Pero finalmente terminó de caer. ¿Por qué? Porque hay salarios impagos, ¿no? Se habla entre 4 y 3 meses que no les pagan a los jugadores y obviamente eso afecta también al equipo. Bien, una última ya para agradeciéndote que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros, actualizarnos sobre el mundo del fútbol. ¿Cuándo vamos a conocer los otros participantes, las otras selecciones participantes del repechaje? En noviembre. Noviembre todavía. Sí, entonces, ansiolíticos hasta noviembre. Coman ansias todavía que se tienen que jugar fechas de la Confederación Africana de Fútbol, de la Confederación Asiática de Fútbol y de la CONCACAF, de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe. Ahí definen a sus equipos que vayan al repechaje y en noviembre sabremos cuál va a ser nuestro futuro, si jugamos o no un partido o no. Buenísimo, eso hay que ver. La idea es siempre y el sueño es, nunca debemos perder aquello de que vamos a ganar. Pero no sabemos con quién vamos a jugar, hay que primero ver eso, ¿no? Soñemos primero, ¿por qué no podemos soñar? Y si no se da aquello, pues bueno, a seguir diciendo, no nos vamos a quedar en ello, ¿no ve? Apuntar a la Copa América. A siempre seguir. ¿Qué será cuándo? Lo que decías ¿Cuándo va a ser Copa América? Lo que decías Cargorta, o sea, tú te caes y no te quedas ahí, ¿verdad? Claro. Tienes que seguir. Es de aquí a 2 años en Estados Unidos también, ¿no? También. Que acapara todo Estados Unidos. Juegos Olímpicos, Mundial. O sea, ¿el 27 o el 28? El 28. 28. Sí. Claro, entre medio del Mundial, ¿no? Sí. A la mitad del Mundial. Bueno, Rafa, muchas gracias. No Te vamos a estar molestando seguro cuando... Para seguir hablando ya del fútbol nuestro, ¿no? Cuando se dé algo que nos involucre a todos. No, yo soy el agradecido Diego, pero sobre todo agradecido con nuestros amables seguidores de La Razón Radio, de nuestra página web y de todas nuestras plataformas digitales. Quiere encontrar información bien tratada, equilibrada, con responsabilidad, sin nada de apasionamientos. Lo invitamos a que nos visite. Prieto abrazo, buen resto de jornada y a seguir adelante a toda la familia bolivarista, a toda la familia del fútbol y del deporte en general. Saludos cordiales.